Hola, buenas tardes. Esto es 3 grados streaming. Hoy tenemos nuevamente a Isaías Valdés Martel platicando con nosotros. En esta ocasión tenemos el tema de la corrupción. Decía Jesús Reyes Heroles que la corrupción es un problema tan viejo como la humanidad misma. Queremos saber cuál es tu opinión sobre este tema. Bueno, hay que tener muy claro qué es la corrupción y en dónde se da. La corrupción se da específicamente en el poder público. Cuando desde cualquier punto de la estructura del poder público, se utiliza a través de sus facultades para beneficiar un interés en particular, se está dando la corrupción. Entonces, cuando a veces nos dice el cambio está en ti, no hay que tirar basura, no hay que pasarse un alto, aquí estamos hablando de cosas distintas. No tirar basura es parte de una educación, una concientización del tema climático, de que no debemos hacerlo. Por ejemplo, el pasarse un alto pues es una falta al reglamento de tránsito, falta de educación vial, pero la corrupción se gesta en el poder público y de diferentes niveles, obviamente, ¿no? Desde la ventanilla hasta el titular del Ejecutivo Federal. Desgraciadamente, este problema, este cáncer, genera parásitos, genera depredadores, sus mismos nombres describen la acción de cada uno, quienes viven de la corrupción, quienes la provocan, quienes la generan, y luego la mimetización, que es cuando ya no se logra distinguir, cuando, por ejemplo, la sociedad, pues, como lo vemos hoy, Carlos, hoy, por ejemplo, hay datos duros de resultado de periodismo de investigación serio que arrojan cosas que a veces uno ni se imagina. Miles de millones de pesos que son obtenidos a través de la corrupción de gobernadores, presidentes municipales, el propio presidente de la República está formalmente acusado de corrupción. Y bueno, se teje una serie de distractores alrededor de esto que parece ser que o empieza como a través de la indiferencia pues, de la ciudadanía que se siente incapacitada e impotente para poder atacar este mal, empieza a cobrar como cierta legitimidad social, o sea, como una forma de vida. Y esto es gravísimo, esto yo considero la parte más grave, en donde ya la impunidad no solamente se da desde los órganos regulatorios, desde los órganos, desde los sectores del Poder Judicial, sino ya también desde la sociedad. Ese es el gran riesgo, ¿no? Parodiando el lema de algún expresidente de la República, se decía que la corrupción somos todos. Es que mira, al decir somos todos, quiere decir ninguno. También ese es un efecto muy mañoso porque genera el desánimo pues, de la sociedad en donde ya cada vez tiene menos esperanza. La sociedad, por ejemplo, escucha que juicio político, que porque estamos viendo el tema de Duarte, es muy notorio, es muy obvio a través del proceso de los tiempos que se están manejando y las formas, de cómo están tratando de alguna manera languidecer este hecho tan grave, ¿no? A través de los compromisos que seguramente Duarte creó. A mí se me ocurre que el propio Yunes acordó después hacer toda esta cortina de humo en donde casi como un mago no termina de aparecer el conejo del sombrero y hablan de una bodega. Y ahora aprenden al que estuvo aproximadamente un mes como su interino porque lo dejó escapar, cuando pues creo que toda la sociedad tiene por obviedad pues la sospecha, la creencia de que el gobierno federal sabe en dónde está Duarte. Yo creo que están tratando de disolver algunas cuestiones muy graves que lo vinculen a algunos otros temas y posteriormente en algún momento idóneo para la cuestión de mercadotecnia electoral o pues irán a sacar a Duarte ya con una pena de 6 meses. Eso es lo que está esperando la gente. En la antigua Roma el honor era una de las virtudes más grandes y se aplicaba muy fuerte en la política.
cuando se daba algún caso de corrupción, había dos penas muy graves, era el exilio o el suicidio. Aquí lo que tenemos son inhabilitaciones. Sí, fíjate que de manera risoria, cuando escuchamos que alguien se robó 10,000 millones de pesos, pues de pronto le dicen, no, pues ya lo inhabilitaron 10 años, ¿no? Digo, el chiste se cuenta solo, no hay que darle mucha explicación. Lo mismo las famosas propuestas como el sistema anticorrupción, que van a crear un nuevo órgano que va a vigilar. Entonces se generan monstruos administrativos que cada vez salen más caros, que son simple y llanamente áreas de oportunidad para darle más cuotas de poder a otros partidos, para generar el equilibrio de impunidad al final del día, ¿no? Darle participación en el pastel a las demás fuerzas políticas distintas al gobierno, distintas a la fuerza política que está en el gobierno, y que sigue manteniendo el pueblo y que no dan resultados palpables, pues, o sea, la regla 3 de 3, este sistema anticorrupción. Vamos, ¿cómo le vamos a perdonar a Naya? Tan claro, las llamadas de los moches con Yunes, por ejemplo, o el tipo de vida, cuando habla él de una cuestión anticorrupción, el tipo de vida que se da, que no se puede dar el presidente de un partido, que no, con el sueldo que él tiene, es una regla de 3. Entonces, la simulación ya caducó. Entonces, nadie cree que la mayoría, yo te podría decir que el 99% de los políticos viva de manera honrada, pero sí hay un 1%, Carlos. Eso sí yo te lo podría asegurar, con casos específicos y con cosas que me ha tocado ver, que me constan, de gente que se dedica a la política con el único y llano ánimo de servir a la población. Oaxaca tiene muchos años estando en el top 5 de los estados más corruptos, junto con el DF, Estado de México, Veracruz. ¿Tenemos solución? ¿Hay solución para esto? Sí, la ciudadanía a veces se ve incapacitada, pero primeramente tener mucha dignidad frente a quienes nosotros sabemos que están, por obvias razones, porque lo que se ve no se juzga, que están haciendo negocios bajo el amparo del poder, ya en cohecho con alguna autoridad, y que se están beneficiando, ya sea en lo particular a través de constructoras, de empresas comercializadoras, que de pronto nacen sexenio tras sexenio, y funcionarios que de pronto pues llegan en coches que valen más del $1,000,000. Ahí es donde se debe de marcar un repudio, a través de la fría indiferencia, no de agresividad, no de los tomatazos que está aventando, por ejemplo, esta persona, indiferencia, no decirle don a quien debería estar en la cárcel. Ahorita los mexicanos estamos pagando el Fobaproa, vamos a terminar en 70 años de pagar ese fraude que se hizo. Se recuperó a los bancos que en aquel entonces inventaron hasta deuda para que el gobierno en el tiempo de Cedillo se les cubriera y poderlos salvar, porque ahí se le llama rescate, ¿no? Entonces, pues se da esto, se recuperan los bancos, no así los deudores, ¿no? Y los dueños, quienes los compraron en el tiempo de Salinas, que es el parteaguas de la corrupción. Salinas hizo, y no es una genialidad de Salinas, hizo lo que todo Estado debe temer hacer. Fusionó el poder público, el poder político, con el empresariado. Él generó a los hombres más ricos del mundo, y entonces por eso se perpetuó sexenio tras sexenio, porque él, si quiere, genera un daño económico, social, a cualquier gobierno que venga, a través de su nomenclatura, la que creó, ¿no? Los varones del dinero. Entonces hay una oligarquía que está haciendo mucho daño a México, es una de las asimetrías, desigualdades más profundas del mundo. Entonces, donde ahí la frase popular, vale más tener palancas que dinero, ¿no? Sí, pero al final del día vale más tener conocimiento de la realidad de las cosas, de cómo 9, 10 multimegamillonarios son más poderosos que 100 millones de mexicanos. Claro, este es un tema que da para mucho, esperemos poder continuar hablando sobre este tema tan interesante.
desgraciadamente tan rico. Pues esto es 3 grados streaming. Agradecemos mucho la presencia de Isaías Valdés Martel. Esperamos verlos aquí muy pronto. Muchas gracias.